Hoy nos metemos de lleno en la primera novela de Charles Bukowski, Cartero. Y no es solo un análisis del libro, sino de la monumental decisión que lo hizo posible. Una apuesta todo o nada entre la seguridad y el arte. Es que esta frase es potentísima. Con esto, Bukowski ya nos lo está diciendo todo. No vamos a hablar solo de un libro, vamos a hablar de una elección radical. O te quedas en un trabajo seguro que te aniquila el alma, o te lanzas a la libertad del arte y te arriesgas a morirte de hambre. Casi nada. Vale, para entender por qué alguien tomaría una decisión así, primero tenemos que meternos en el fango. Hay que ver de dónde quería escapar. Ese mundo monótono, gris, burocrático, la oficina de correos de Los Ángeles. Y el conflicto de la novela es así de simple y así de brutal. 12 años. Pensadlo un momento. 12 años. Más de una década de la vida de un hombre, quemada en un trabajo que odia. Es casi como una condena que él mismo se impone, ¿no? Y la novela es eso. Es la crónica de estar atrapado. Y aquí, ojo, porque esta es la clave para entenderlo todo. ¿Quién es este Henry Chinaski del que habla el libro? Pues es Bukowski. Chinaski es su alter ego, su yo de ficción. Es el vehículo con el que Bukowski nos cuenta su propia vida, pero sin filtros, a lo bestia. Por eso decimos que la novela es súper autobiográfica. Bien, ya tenemos claro el argumento, ¿no? Un tipo atrapado en correos. Pero lo que de verdad convirtió a Bukowski en una leyenda no fue solo lo que contaba, sino cómo lo contaba. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a ver ese estilo suyo tan único y tan provocador. A Bukowski se le considera uno de los padres de algo que se llamó realismo sucio. Y el nombre le va que ni pintado. O sea, olvidaos de la literatura bonita, de las metáforas rebuscadas. Esto es un puñetazo en la cara. Es literatura directa a la mandíbula, cruda, sin adornos, tal cual. Y aquí tenemos el ADN de su estilo, punto por punto. El lenguaje es súper directo, ¿verdad? Casi como si estuvieras escuchando a alguien en la barra de un bar. Se fija en la gente de los márgenes, en los perdedores. Los temas, pues sí, alcohol, sexo, desesperación, pero, y esta es la genialidad, lo mezcla todo con un humor negrísimo y sobre todo una honestidad brutal, que no se corta un pelo en romper tabús. Tomemos esta cita, por ejemplo. En una sola frase lo tienes todo. Esa crudeza, esa forma de ver el mundo. Es provocadora, es directa. Es la voz de Chinaski, sin adornos, puro Bukowski. Bueno, pues con este estilo en mente, volvamos a la historia. Volvamos a ese viaje, a ese bucle infernal de Henry Chinaski dentro del laberinto que era Correos. Es que mirad esta cronología. Es perfecta para ver que esto era un círculo vicioso. Empieza de temporal en Navidad, lo típico. Aguanta más de 3 años como sustituto, que era un curro horrible. Dimite, parece que se libera, pero no. Años después vuelve y se queda casi una década más. Es la historia de un intento de fuga constante, pero esa miserable seguridad, como él la llamaba, es como un agujero negro que te vuelve a absorber. ¿Y cómo aguantas eso día tras día? Pues buscando vías de escape. Y la vida de Chinaski estaba llena de ellas, claro. El alcohol, para empezar, era como su gasolina. Las apuestas en las carreras de caballos, donde por cierto tenía una suerte increíble, le daban esa chispa de adrenalina. Y luego, claro, las mujeres, las relaciones, siempre fugaces, volcánicas. Todo valía para luchar contra ese monstruo, la monotonía. Y ahora llegamos al momento clave, al punto de inflexión, pero no en la novela, no, en la vida real de Bukowski. La decisión que lo cambió absolutamente todo y que de hecho es la razón por la que estamos hablando de este libro hoy. 49. Fijaos en esa cifra, 49 años. Esto es importantísimo. No hablamos de un chaval de 20 años con toda la vida por delante. Con casi 50 tacos, Bukowski decide jugárselo todo. Todo a una única carta, escribir. Y ahí está el momento, la gran renuncia. Deja Correos para siempre. Cambia un sueldo seguro, aunque fuera una miseria, por el vacío absoluto, por la incertidumbre total. Es lo que decía en esa primera frase que vimos. Prefiere morirse de hambre a volverse loco. Y lo cumple. Y lo más alucinante es lo que pasa justo después. Es casi instantáneo. Un editor le ofrece una pequeña asignación para que se dedique a escribir. Con eso, Bukowski presenta la dimisión. Y en un solo mes, como si abriera un grifo y saliera a presión toda la frustración acumulada durante años, escribe Cartero. Esta novela es el resultado directo, inmediato, de esa apuesta a vida o muerte. Claro, con la publicación de Cartero, Bukowski se planta en el mapa literario y lo hace como lo que siempre fue, una figura controvertida que generaba y genera debate, pero al mismo tiempo súper influyente. Vamos a ver un poco qué legado dejó esta novela.
Y es que solo hay que echar un vistazo a las opiniones para ver que no hay término medio. O lo amas o lo odias. Para algunos, como vemos aquí, es una obra maestra, un festín literario. Para otros, es simplona, mediocre, o se queda solo en sexo y alcohol. Lo que está claro es que indiferente no deja a nadie. Imposible. A menudo se le mete en el mismo saco que la generación Beat, los Kerouac, los Ginsberg, pero hay una diferencia fundamental. Los Beat, a pesar de todo, tenían un punto romántico, casi idealista. Bukowski coge ese mundo, le quita todo el romanticismo, lo arrastra por el barro y te lo enseña tal y como es, sucio, feo y sin filtros. Al final, el gran debate sobre Bukowski es este. ¿Era un cronista brutalmente honesto? ¿Alguien que le dio voz a los que no la tenían? ¿A esa América invisible de los bajos fondos? ¿O era un personaje? Un actor que se repetía en su papel de borracho y mujeriego, casi una caricatura de sí mismo. Esa tensión es probablemente lo que lo hace tan interesante y lo que explica que todavía hoy siga generando tanta discusión. Y terminamos con una pregunta que creo va más allá del propio Bukowski. ¿Qué tienen estas historias de perdedores que nos siguen fascinando tanto? Quizá es que en esa lucha de Chinaski contra la rutina, en ese no rotundo a una vida que no soporta, vemos un reflejo. Un reflejo un poco sucio, un poco distorsionado, sí, pero un reflejo al fin y al cabo de esa lucha que todos tenemos por ser de alguna manera auténticos.